noches, buenas noches. Les saluda José Luis Flores, compadre, desde el Instituto en Educación y Formación Profesional Integral, dando inicio a la transmisión y también grabación de nuestro segundo webinar introductorio, previo pues al inicio de nuestro diplomado en bioestadística y bioestadística, para la toma de decisiones. El día de hoy vamos a trabajar en este webinar tres elementos importantes: el cálculo del tamaño del efecto, la confiabilidad y la potencia estadística, como tres parámetros con los que debemos acompañar todo análisis estadístico que realicemos en cualquier área, y por supuesto es muy importante en la parte de pues evidentemente la bioestadística y bueno, todas las ciencias que utilizan esta interesante rama de la estadística, como lo es pues la biología, las ciencias de la salud en general, las ciencias agrónomas, la bioquímica, la farmacología, entre otras. El objetivo como tal del webinar está en mostrarles estos indicadores, cómo es que deben utilizarse, para qué sirven, cómo interpretarlos, e incluso a través de un ejemplo mostrar lo sencillo que puede ser calcularlos a partir de herramientas digitales como por ejemplo el programa SPSS o el Power G. Ese es nuestro objetivo. Recuerden que es importante este webinar, justo por eso lo estamos grabando, para que todas y todos los estudiantes que están inscritos o interesados incluso en inscribirse, sobre todo los que ya están inscritos en nuestro diplomado, lo puedan ver previo al inicio de actividades del 10 de diciembre, ya que son la selección de estos temas, tanto del anterior como del actual, el de los 7 pilares de la estadística, así como el del tamaño del efecto, confiabilidad y potencia estadística. Son webinars con temas que van a apoyarnos a dar un encuadre importante previo, insisto, a iniciar con las actividades académicas del diplomado el próximo 10 de diciembre. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con la transmisión en vivo, así como con la grabación de este webinar. Para poder trabajar este webinar hemos desarrollado un material que va a estar disponible en el aula virtual del diplomado, así que justamente en la carpeta en donde han encontrado este video, ustedes en la parte de esa carpeta, además del video, van a encontrar, o ya estarán en este momento viendo, un elemento, un hipervínculo que como tal tiene por nombre tamaño del efecto, sensibilidad y potencia estadística. Si le dan clic a ese hipervínculo, los va a llevar a justamente este material que estamos viendo ahora en pantalla. Para todos aquellos que van a estar siguiendo esta grabación en un futuro, en esta parte del video, si no han hecho clic y han abierto ese contenido, háganlo ahora mismo, porque en él van a encontrar todo lo que vamos a ir mostrándoles ahora mismo en la videograbación y ahora mismo también en la sesión en vivo. También lo coloco aquí en el chat de Zoom para que conforme vayan ingresando a la reunión a lo largo de esta hora puedan usarlo. Ahí está el link ya ahora mismo en el chat de la reunión. Si le dan clic a él, los redireccionará a esta pantalla en su explorador de internet. Les recomendamos utilizar el explorador Google Chrome. Es el mejor explorador en términos de estabilidad cuando queremos trabajar en cualquier plataforma de educativa digital como la que nosotros usamos en el instituto, pero bueno, cualquier otra plataforma educativa o LMS siempre dan mayor estabilidad para su uso si se trabaja desde Google Chrome, ¿vale?
Entonces, insisto, es a través del link que acabo de compartir en el chat de la reunión. Con ese pueden darle clic para poder llegar a esto que estamos mostrando ahora mismo en pantalla. Y si estás viendo la videograbación, insisto, en tu carpeta debajo del video encontrarás el link para este contenido. Una vez que le des clic, lo único que tienes que hacer es poner tu nombre completo, por favor, y poner tu correo electrónico. Darle clic en vamos y ya estarás justamente aquí en el material de nuestro webinar. Bueno, pues sin más que añadir, vamos a comenzar con nuestra sesión. Tamaño del efecto, sensibilidad y potencia estadística, indicadores clave sobre el impacto de los resultados. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Les saluda José Luis Flores, compadre, quien hoy estaré llevando a cabo este interesante webinar introductorio de nuestro diplomado en bioestadística en su última generación de este 2024, en su último grupo más bien de este 2024. Bueno, además de estar con ustedes ahora en esta reunión como el facilitador, pues soy el director general del IEFPI. También doy algunas clases en los diplomados de bioestadística, de análisis estadístico con SPSS, introducción al pensamiento. Son los 3 diplomados en los que colaboro como docente en el instituto y me considero, pues vaya, un entusiasta en la educación en general. Finalmente para eso hemos construido este instituto y para eso hemos desarrollado la oferta académica que tenemos, pero ya en lo particular, como docente, hemos desarrollado un sistema de enseñanza para la estadística. Y esto es algo que me gusta siempre resaltar porque el objetivo no solamente es que en nuestro webinar del día de hoy, así como en el diplomado que está por empezar de bioestadística o en cualquier otro de nuestros diplomados, no solo es que pues reciban clases de calidad con profesores especializados y reciban los materiales didácticos que les permitan aprender, sino que realmente el objetivo es hacer esto sencillo, amigable y sobre todo muy eficiente en términos de que en poco tiempo puedas desarrollar una gran cantidad de competencias, porque está hecho de una manera que permite ir construyendo los conocimientos estadísticos de la mejor forma en términos de poder eficientizar su adquisición, ¿vale? Entonces, para eso estamos y el objetivo en particular del workshop del día de hoy es hablar sobre los resultados que nosotros tenemos que tener presentes para la publicación de un artículo. Por ejemplo, si quisiéramos lograr que se publicara en una revista de impacto, una revista indexada de impacto, o bien no es nuestro objetivo publicar, sino que nuestros resultados van a permitir que se genere una serie de cambios en el sector empresarial, industrial o de investigación en el que me desempeño, y que por normas oficiales, pueden ser mexicanas o de cualquier país, nos exigen mostrar la eficacia de nuestras intervenciones con resultados estadísticos cuantitativos. Por lo regular, con anterioridad, bastaba con manifestar qué prueba o modelo de estadístico desarrollamos. Si fuese, por ejemplo, una prueba de hipótesis, si utilizamos unas correlaciones de Pearson, unas ANOVAs y un par de pruebas para tabulaciones cruzadas, una chi cuadrada. Estos son los resultados que yo obtuve en cada una de esas pruebas, y al lado derecho encontrarás el valor de probabilidad con el que se observa que en todos los casos no hubo evidencia suficiente para conservar la hipótesis nula y por lo tanto la rechazamos y conservamos la alterna. ¿Qué significa? Que tal correlación existe, hay diferencias significativas entre los dos grupos, por lo que el grupo que tuvo una intervención tuvo mejores resultados que el que no la tuvo, etcétera, etcétera. Y con eso era más que suficiente para que nosotros pudiéramos publicar cualquier artículo o que pudiéramos mostrarle a las autoridades o a los cuerpos colegiados que se encargan de juzgar a través de normas oficiales
la eficacia de nuestros resultados para que con eso se pueda, no sé, aprobar un tratamiento, una intervención, incluso el implantar una nueva tecnología y demás. Con eso era suficiente, pero hoy en día, evidentemente, el uso exagerado de simplemente la significancia estadística ha traído como resultado que muchas investigaciones o muchos protocolos, a pesar de mostrar resultados estadísticamente significativos, no tuvieron un impacto en la realidad. ¿Qué significa esto? El tratamiento, ya al ser generalizado a la población, y por tratamiento no me refiero solo a los médicos, puede ser una intervención, por ejemplo, en la industria agrícola para poder mejorar la fertilidad de la tierra o el crecimiento de las plantas o la protección de las plantas ante una posible plaga. También podría ser el probar que en el ámbito de la biotecnología, que un nuevo dispositivo realmente mejora significativamente la movilidad de una persona. Una prótesis, por ejemplo, mejora realmente la movilidad de una persona amputada. Vaya, no todo pasa en tratamiento por la cuestión médica, puede ser biotecnología, puede ser ciencia genómica, agrónoma, biología, botánica. Para mostrar realmente que teníamos impacto, el uso exacerbado de simplemente los niveles de significancia trajo como resultado el que, una vez aprobadas esas intervenciones, porque en el estudio mostraron eficacia, ya realmente al llevarse al terreno de la población en general no fueron tan efectivas como se esperaba. ¿Por qué? Porque no se pudo establecer el que ese efecto, que estadísticamente significativo sí fue, realmente tuviera un impacto en aquellas personas o en aquellos contextos a donde se aterrizaron esos resultados. Porque eso no es lo que mide la probabilidad, la significancia. El resultado que nosotros publicamos normalmente como el valor P, lo único que mide es la probabilidad de no estar cometiendo o de sí estar cometiendo un error. No significa que lo que hayamos encontrado tenga realmente un impacto. Para eso se tienen otros indicadores, como por ejemplo el tamaño del efecto, que ese sí nos dota de un valor que nos permite observar si lo que estamos nosotros buscando lograr, una diferencia, una reducción, un aumento entre un grupo de variables, realmente esa disminución no fue limítrofe, sino fue lo suficientemente grande como para esperar que en cualquier condición, si aplicamos esas mismas variables, vamos a tener resultados con un muy buen impacto. Ese es el objetivo del webinar de este día. Y por supuesto les invito, tanto si están en vivo como si están viendo esta grabación, que cuando lleguen a este apartado del material, cuando lo estén revisando con calma, se va a quedar ese material disponible para ustedes. Nos compartan aquí su nombre, su profesión, desde donde nos acompañan y el nivel de dominio que consideran tener en la estadística, para conocer un poco más a las audiencias que han estado viendo estos workshops en vivo o por retransmisión videograbada. Cuando puedan, no es necesario que lo hagan ahora, pero sí es importante que participen. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera parte de nuestra charla, en donde justo hablaremos de estos conceptos clave, como lo son la potencia estadística y el cálculo del tamaño del efecto, como complemento, ya incluso hoy no diría complemento, sino realmente como indicadores principales a las pruebas de significación estadística y su importancia para la publicación de artículos en revistas científicas. Saludo Claudia, UFB nos dice se dedica a la investigación clínica en bioestadística, considera tener un nivel básico. Bienvenida Claudia, bienvenida a este workshop y espero poderla ver en el diplomado ahora que iniciemos, y justamente poder apoyarle en que ese nivel básico vaya consolidándose
a un nivel ya más avanzado de conocimientos estadísticos. Saludos también, Juan, saludos, bienvenido igualmente al workshop. Vamos a dar inicio con esta primera parte, en donde ustedes van a encontrar la presentación que voy a estar utilizando ahora, un artículo sobre lo mismo que vamos a estar trabajando, y el acceso a un programa que les permite de manera gratuita calcular tamaños del efecto y potencia estadística, e incluso calcular el tamaño de la muestra necesaria a partir de o partiendo de la base de qué potencia estadística deseo obtener, con qué confiabilidad quiero concluir y qué tamaño del efecto busco. También sirve para calcular tamaños de muestras. Y acompañado a este link para descargar desde la Universidad de Düsseldorf, quienes desarrollaron y publicaron de manera gratuita el programa G-Power, también les agregamos un pequeño tutorial publicado por ellos mismos sobre el uso de esa interesante herramienta. Excelente, Claudia, nos veremos nuevamente pronto ya en el diplomado. Pero bueno, vamos a comenzar ahora ya con la descripción de estos conceptos clave. Primero, es importante que nos ubiquemos de manera inicial en el apartado específico de la estadística en el cual está inserto este workshop o este webinar. La estadística, si no lo recuerdan, tiene muchos objetivos. El objetivo de la descripción de variables es uno de ellos. Está el objetivo de la construcción de parámetros, y también está el objetivo de contraste de hipótesis. En el webinar pasado hablamos de hecho de esos tres objetivos y recordamos que la descripción es, por ejemplo, importante y es parte de la rama de estadística descriptiva, que nos permite calcular estadísticos como la media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, asimetría, kurtosis, rangos intercuartílicos y muchos indicadores conocidos como estadígrafos, que nos van a ayudar a tener una imagen de lo que está ocurriendo en una cierta variable en el universo estudiado. Como segundo, veíamos la rama inferencial, que tiene dos objetivos: el objetivo de la construcción de los parámetros, que es su rama inductiva, en donde con esta otra herramienta conocida como inferencial, estadística inferencial, puedo yo construir un parámetro. ¿Para qué me sirve esto? Pues, por ejemplo, si yo quiero de una muestra estadísticamente representativa generar un valor de la variable que voy a medir que me sirva como parámetro de esa población para comparar al resto de las unidades. Por ejemplo, los famosos parámetros que se usan mucho en las ciencias biológicas y de la salud, como puede ser el índice de glicemia, colesterol, ácido úrico, la medición, el índice que debe uno tener de los electrolitos en sangre, entre muchas otras cosas que se pueden medir y que se llaman parámetros. ¿Por qué? Porque nos dan el valor puntual de una variable que se espera sea el representativo de su población, para que cualquier elemento de esa población que desee ser evaluado pueda tener contra qué compararse de manera confiable y objetiva. Y luego, decíamos, está el tercer objetivo, que también es de la estadística, y en este caso es el segundo objetivo de la inferencial, que es justamente el contraste de hipótesis. Y este objetivo del contraste de hipótesis es el que justamente estamos hoy viendo como centro en nuestro webinar. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Bueno, una prueba de hipótesis es una herramienta estadística que determina si una hipótesis tiene una alta probabilidad de ser verdadera o no. En pocas palabras, si con los datos que nosotros estamos recabando de nuestra investigación
podemos nosotros concluir que lo que estamos viendo está de acuerdo a la hipótesis que nos planteamos en un principio. Es una herramienta fenomenal porque finalmente va a permitir que en nuestras investigaciones, de todos los objetivos que tengamos en nuestra investigación, podamos plantear para cada objetivo un par de hipótesis estadísticas muy famosas, conocidas como la hipótesis nula o H0 y la hipótesis alterna o HA o H1, también se puede denominar de esa manera, que no son otra cosa sino un par de hipótesis que están contrapuestas en su planteamiento. Ojo, son hipótesis estadísticas, no las hipótesis de investigación. Vaya, las hipótesis de investigación están muy relacionadas con las hipótesis estadísticas, pero no necesariamente son iguales. Las hipótesis estadísticas como tal son afirmaciones, como las mismas hipótesis de investigación o cualquier hipótesis es una afirmación, pero aquí es una afirmación con respecto de un parámetro. Vamos a plantearnos una hipótesis muy sencilla para poder ilustrar este concepto y después hablar de los elementos que están aquí en este webinar como centro. Una hipótesis, para que cumpla los requisitos de ser hipótesis estadística, es una afirmación al respecto de un parámetro, es decir, al respecto de un valor de una variable o varias variables que estoy yo midiendo. Entonces no es como decir el estudio será efectivo o eficaz, el tratamiento tendrá resultados positivos. No, acá la hipótesis debe plantearse en función de parámetros. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que nosotros queremos determinar si el valor promedio de un grupo de 850 personas que conforman nuestra muestra es igual a 7.2, que vamos a constituirlo como nuestro parámetro. Es decir, de la variable que nosotros estamos midiendo, suponemos que este grupo debe de estar dentro de estos límites de 7.2. Por lo que la hipótesis nula plantea que el promedio de la muestra 1 será igual a 7.2. Mientras que, si esto no fuese cierto, la segunda opción alternativa simplemente sería que el promedio del grupo 1 sería diferente a 7.2. Eso es una hipótesis estadística, se tienen que redactar en pares, son siempre una declaración afirmativa al respecto de una serie de parámetros, y lo que distingue a la nula de la alterna es que la nula siempre planteará la igualdad. ¿Sale? Siempre va a plantear la igualdad, por eso se llama hipótesis nula o H0, porque la igualdad se expresa a través de una simple y sencilla operación: un número restado a otro número cuyo resultado es igual a 0. Esta es la definición matemática de diferencia y de igualdad, es decir, no hay una diferencia entre los dos números que se están restando, por lo tanto son iguales. La hipótesis alterna siempre va a plantear que son distintos. Pueden ser simplemente distintos o pueden llevar una dirección. Podemos plantear que será mayor o que será menor. Ya somos un poco más específicos, pero eso sigue siendo una diferencia. Entonces, estas son las hipótesis estadísticas. Y las pruebas de hipótesis son, insisto, herramientas o instrumentos matemáticos que permiten evaluar literalmente. Lo que la prueba de hipótesis hace será evaluar
a la hipótesis nula, siempre lo hace sobre la hipótesis nula, y lo que busca es determinar cuál es la probabilidad de que esa hipótesis nula sea verdadera. La estadística, de la mano de sus pruebas de hipótesis, cumple ese objetivo al determinar, insisto, la probabilidad de que la H0 o la hipótesis nula sea verdadera. Por supuesto, hay un límite. Y ese límite se establece a priori. Puede ser una probabilidad del 95%, del 90%, del 80%. El límite lo vamos a poner justamente en el 95%. ¿Sale? Ese es el límite mínimo de confiabilidad que podemos tener de que una hipótesis sea verdadera. Si no tenemos esa confianza, pues entonces la descartamos. Eso es lo que hace nuestra prueba de hipótesis. Y tenemos muchos instrumentos en el haber de la estadística. Por ejemplo, para comparar, si nuestra hipótesis fuera comparar grupo 1 versus grupo 2, a eso le llamamos hipótesis de comparación, pues tenemos las test de Student, las ANOVA, Suderman-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, por poner algunos ejemplos. Podría estar yo estableciendo la correlación entre variables. Puede simplemente plantear que la correlación entre X y Y es igual a 0, o que la correlación entre X y Y es diferente de 0. Pero eso es una correlación. No importa en estricto sentido si usamos Pearson, Spearman, Kendall, Fibbe, de Kramer, gamma, lambda. Hay muchas correlaciones. Todas ellas plantean simplemente él en su hipótesis que existe una correlación entre las variables que están siendo analizadas, o la dependencia entre variables que plantea que tal cual una variable sea, en este caso la variable Y, sea dependiente de la variable X. Es decir, que la variable X de alguna manera afecte a la variable Y y por lo tanto los cambios observados en la variable Y al menos parezcan depender de lo que le está ocurriendo a la variable X. Estos son los instrumentos conocidos como pruebas de hipótesis, cuyo objetivo primario es evaluar la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera. Recuerden, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Bueno, pues a través de algún software estadístico. Cuando hagamos uso de cualquiera de estos instrumentos, vamos a seguir con este ejemplo. Queremos determinar esta hipótesis y por lo tanto vamos a elegir una prueba que se conoce como T-de-Student para una muestra. La T-de-Student para una muestra permite contrastar hipótesis justamente como estas, en donde la hipótesis nula plantea que el parámetro que se está buscando medir, que se representa con esta letra griega, será igual a 7.2, y la alterna plantea que ese mismo parámetro será diferente de 7.2, o más alto o más bajo, simplemente diferente. Cuando hacemos uso nosotros de las pruebas, como en este caso la T-de-Student para una muestra, ¿qué es lo que vamos a obtener al final? Pues lo que obtenemos al final no es otra cosa sino el resultado de la prueba de hipótesis y un valor de probabilidad al que también se le conoce como significancia estadística.
Con este resultado de probabilidad, nosotros vamos a responder a esta pregunta, que es el objetivo de las pruebas de hipótesis. A través de un lema muy famoso que nos enseñaron ya en la escuela hace mucho tiempo, que en estadística se conoce como el lema de Neyman-Pearson, en honor a los dos matemáticos que lo plantearon, que dice que si tu valor P o significancia estadística es menor o igual a el error que tú quieres correr en este estudio, luego entonces se rechaza la hipótesis. Ese lema es siempre el mismo, no importa si estoy leyendo los resultados de una TED-Student, de una ANOVA, de Pearson, de Spearman, de Chi cuadrada. En cualquier caso, además del estadístico de prueba, del resultado, de la fórmula que haya yo utilizado, me va a dar un valor de probabilidad. Cualquier software que utilice, SPSS, Minitab, Stata, R, Python, lo que tú quieras utilizar, vas a obtener un valor P, porque se trabajan todos estos con la aproximación de la estadística frecuentista, que calcula la probabilidad, en el caso del valor P, de que con los datos que tú has encontrado, con los datos que tú has observado, no puedas decir que realmente haya una diferencia. Los valores P se calculan sobre la hipótesis nula, porque lo que calcula el valor P, insisto, es cuál es la probabilidad que una diferencia o una correlación o una dependencia como la que acabas de encontrar en tus datos sea estadísticamente insignificante, es decir, se siga quedando la noción de la hipótesis nula, de que no existe ni correlación, ni diferencia, ni dependencia, es decir, se acepte la hipótesis nula. Por eso, lo que hace el lema de Neyman-Pearson es plantearnos la idea de que si el valor de probabilidad es más bajo el límite de error que tú te estás decidiendo poner y que se elige a priori y que por convención internacional lo elegimos en 0.05, 0.01 o 0.001, la probabilidad de cometer un error que se conoce como el error alfa. Este valor, por ejemplo, de P igual a 0.02, evidentemente pues es menor que por lo menos este valor de significancia. Vamos a asumir que habríamos elegido el primero y que por lo tanto 0.02 es menor que 0.05, así que rechazamos la hipótesis nula y por inferencia aceptamos la hipótesis alterna, es decir, rechazo esta e infiero que esta es la correcta y que hay una diferencia estadísticamente significativa. Eso es lo que hace cualquier prueba de hipótesis. No importa la que sea, todas finalmente hacen lo mismo. Nos van a permitir observar los datos, analizarlos y a partir del uso de estas fórmulas determinar si esa diferencia, correlación, dependencia o lo que sea que estés midiendo en tu parámetro va a darnos en favor de la igualdad o en favor de la diferencia. La situación que les decía al inicio cuando empezamos con la parte del explicar el objetivo de este webinar es que decir que un resultado es estadísticamente significativo no tiene una relevancia en términos de los efectos que nosotros buscamos observar en nuestras investigaciones. No tiene. La única cosa que estamos midiendo, insisto, es la probabilidad de un error. Por lo que nosotros
no podríamos decir que, aunque este resultado haya sido estadísticamente significativo y se plantee que el promedio de ese grupo es diferente de 7.2, vamos a asumir que el promedio de este grupo salió en 8.4, es decir, la diferencia es porque es mayor, pero la diferencia que encontramos entre 8.4 y 7.2 no podríamos decir que es una diferencia pequeña, moderada o más bien grande, porque no es el punto que realmente está midiendo el valor de significancia. Y entonces, literalmente, estamos publicando que hay un resultado importante o significativo sin realmente saber si esa diferencia significativa pues va a tener un eco en la realidad, ¿no? O sea, pensemos que hacemos un tratamiento para mejorar la fertilidad en los seres humanos y que encontramos resultados estadísticamente muy significativos con una muy poca probabilidad de error, 0.001 o menos. Pero la diferencia de la fertilidad entre el grupo de control y el grupo al que le dimos nuestra intervención es pues realmente pequeña. Sí es una diferencia, pero es pequeña, lo cual se podría traducir en el hecho de que al dar ese tratamiento a 100 parejas que buscan embarazarse porque tienen problemas de fertilidad, solo 5 de ellas lo consiguieron. Cierto, de las 100, ninguna lo había conseguido. Las 100 parejas estaban etiquetadas como parejas con dificultades para la fertilidad, ¿no? La causa no la pongamos ahorita en la mesa, simplemente tenían en general un problema de fertilidad y solo el 5% de esas parejas con el tratamiento pudieron después conseguir el objetivo de embarazarse. 5% uno podrá decir, bueno, pues es mejor 5 de 100 que nada, pero si hay otro tratamiento que da como resultados no solo 5, sino 58 parejas de 100, pues obviamente ese tratamiento tiene un mayor impacto. Por eso, el valor P, aunque pueda ser igual en tu investigación que en la de la otra persona que logró que 58 de cada 100 parejas realmente se embarazaran, pues no va a tener el mismo futuro. En el caso de tu tratamiento va a pasar al olvido, porque aunque mostró resultados positivos en tu estudio, no tuvieron el impacto que el tratamiento del vecino sí logró. Es entonces que siempre nos preguntamos, tanta inversión de tiempo, de dinero, de recursos humanos para poder probar la eficacia de cualquier intervención en botánica, en biología, en bioquímica, en farmacología, en genómica, en medicina, en enfermería, en psicología, en cualquier área de las afines al uso de la bioestadística, para que al final no tengamos un indicador de que hay impacto en nuestras intervenciones, se vuelve absurdo. Es para eso que, además de simplemente publicar que el resultado es estadísticamente significativo, tenemos la posibilidad de publicar algunos otros indicadores que se calculan a partir de los mismos datos, que son la potencia estadística, el tamaño del efecto, para empezar con esos dos, pero se puede acompañar también, por supuesto, de los estadísticos descriptivos, de los intervalos de confianza y sin dejar a un lado que habríamos primero tenido que calcular qué confiabilidad que requeríamos en nuestros resultados y el tamaño mínimo de muestra para encontrar resultados importantes. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente parte de esta charla. Voy a borrar por lo pronto las notas para que pueda, sobre esta misma diapositiva, ahora encaminarnos a explicar justamente estos dos pares de elementos que están muy relacionados, están hermanados y que nos van a ir permitiendo entender esta situación. Vuelvo a plantear la misma hipótesis. Tengo yo aquí mi hipótesis nula, es que el
parámetro lo voy a poner correctamente, es una media, pero se representa con la letra griega. ¿Por qué? Porque está planteándose como un parámetro, es decir, un valor de comparación. El parámetro de la población debe de estar alrededor de el 7.2. De lo contrario, si no hay evidencia que muestre que el parámetro está alrededor de 7.2, concluiremos que el parámetro es diferente, porque puede ser más alto, porque puede ser más bajo, pero diferente. Y con la prueba de hipótesis vamos a someter la hipótesis nula a escrutinio. Si su probabilidad es muy buena de ser verdadera, no la quedamos, sino la rechazamos. Hasta aquí vamos a empezar ahora a plantear estos dos conceptos. Por un lado, el concepto de un segundito, como ya ha llegado más personas, voy a volver a compartir en el chat el link del material en donde está alojado todo lo que estoy mostrando ahora mismo en el webinar, por si después del webinar lo quieren ver. Incluso hay algunas cosas descargables. A partir de ese link, consérvenlo, van a poder verlo, van a poder bajar esos materiales. Bueno, entonces estábamos en este punto. ¿Qué es la confiabilidad y qué es la potencia? Bueno, la confiabilidad, tal cual, es la probabilidad de que cuando aceptemos una hipótesis nula, esta sea realmente verdadera. En pocas palabras, es la capacidad que tiene el instrumento estadístico que haya yo elegido, Pearson, Spearman, Student, ANOVA, para detectar una igualdad, no una diferencia. La confiabilidad, pues, entonces va en favor de la hipótesis nula y se mide en términos de probabilidad como un máximo de 1 hasta 0. Para determinar con qué confiabilidad quiero concluir mis estudios, tengo que plantear cuál es el nivel de error que deseo correr. A ese error se le conoce como error alfa, que es el error que se comete cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera. Recuerda que ese es el objetivo de la confiabilidad y que, como habíamos dicho, se tiene que determinar en 0.05, 0.01 o 0.001. También se puede leer en términos porcentuales como 5, 1 y 0.1%. A priori tengo yo que determinar el error. ¿Y cómo lo elijo? Pues vas a elegir el tamaño de error alfa de acuerdo a qué tanto es peligroso rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es decir, si rechazar una hipótesis nula verdadera es extremadamente riesgoso en términos de lo que esta hipótesis representa, entonces disminuyes esto a lo más bajo que se pueda. Si la probabilidad de este error no es tan negativo, pues puedes quedarte incluso con un error más alto, pero dentro de estos parámetros. Nunca vas a poder elegir el 6% de error, no es aceptado. Máximo 5% de error. Y eso como resultado que tiene, pues el valor de la confiabilidad. Si yo he determinado correr un error del 5%, eso significa que mi probabilidad 1 menos 0.05 quedará en 0.95 o 95% ¿de qué? De confiabilidad. Entonces, la confiabilidad estadística que vas a tener en un estudio se tiene que reportar, evidentemente, porque tiene que tener una congruencia. Vamos a poner un ejemplo. En este ejercicio, pensemos que estamos determinando el parámetro de un sustrato, de una
de una molécula que debe de estar en los seres humanos en ese nivel para considerarse saludables. Es decir, en 7.2, en ese nivel, si una persona tiene esa variable en su análisis sanguíneo, puede decirse que es saludable. Muy abajo de 7.2 o muy arriba de 7.2 es perjudicial para la salud. Si nosotros queremos determinar eso, el aceptar una hipótesis nula, el rechazar, perdón, una hipótesis nula falsa, verdadera, tendría como consecuencias el creer que nuestros participantes tienen mal algo que realmente tienen bien. Entonces yo estaría diciendo que no, sabes que esas personas tienen mucho más que 7.2, están por arriba de, así que hay que darles una intervención, hay que darles un tratamiento que no se requiere. Si ese error es grave en términos de salud, en términos éticos, en términos financieros, pues es mejor reducir esa probabilidad al máximo, ¿sale? Y pues elegir pues el 1 o el .001, ¿vale? Evidentemente, con base en esto es que voy a poder decir que mi investigación, se llevó a cabo a un nivel del 95% de confiabilidad estadística. Este es el primer elemento porque lo vamos a requerir para calcular el tamaño del efecto y otras cosas. Pero hay otro concepto muy importante, que es el de la potencia estadística. Seguramente el de la confiabilidad lo han utilizado porque siempre se tiene que usar, siempre se tiene que plantear a la hora de hacer una investigación o en un anteproyecto o protocolo y por supuesto en su publicación final. El estudio se corrió al 95, 99 o 99.9%, o lo puedes decir en error, con un error del 5, del 1 o del 0.1%. Lo puedes reportar como error o como confiabilidad, es lo mismo. Error alfa que confiabilidad, solamente que pues es lo opuesto, la confiabilidad es estar bien, el error es estar mal. Pero además hay otro interesante concepto, que es el de la potencia estadística, que en este caso es el grado de probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta es de no rechazar, una hipótesis nula cuando esta es realmente falsa. Aquí le falta un no. La potencia estadística es el grado de probabilidad de no rechazar una hipótesis nula cuando esa es realmente falsa. En pocas palabras, es la capacidad de la prueba de hipótesis, la TD-STUDENT, la Chi-cuadrada, la NOVA de Pearson, de medir que la que está bien es la alterna. Mientras que la confiabilidad estadística va en función de medir la probabilidad de que esta sea la verdad, la potencia estadística, por el contrario, va a evaluar la probabilidad de que sea la alterna la que sea la verdadera. La potencia estadística, entonces, es la capacidad que tiene una prueba para comparación de encontrar una diferencia entre los grupos. En el caso de correlación, de encontrar que la correlación es diferente de cero. Puede ser positiva o puede ser negativa, pero diferente de cero. En el caso de la dependencia, que una variable realmente parece estar asociada con otra, parece ser afectada por otra, que el efecto que tiene de ella es distinto de cero, que tiene un efecto positivo o negativo, pero lo tiene. Y aquí lo interesante está en que esa potencia estadística también se puede determinar en probabilidad de 0 a 1 o de 0 a 100%, y se va a determinar al final con qué potencia quiero terminar. Si no puedo elegir el 100%, no se puede tener la probabilidad del 100%. Acá, como solo puedo llegar del 95 hasta el 99.9% de confianza, pasando por el 99 en cada uno de los casos,
En la potencia pasa algo similar. Tú vas a calcular la potencia de tu estudio a partir de qué tanto deseas tener la probabilidad de estar cometiendo otro tipo de error conocido como el error beta. Insisto, ya dijimos, es aceptar una hipótesis nula, falsa. Este es el error de tipo beta, y el error de tipo alfa es rechazar una hipótesis nula verdadera. Son dos caras de la misma moneda. Acá rechazo la verdad, acá acepto la falsedad. Todo siempre sobre la hipótesis nula. ¿Por qué esta se va a quedar finalmente en la alterna? Porque yo, si cometo el error de aceptar la hipótesis nula cuando era falsa, no voy a quedarme con la alterna. Si rechazo la hipótesis nula cuando es falsa, me voy a quedar con la alterna. Por eso, de manera secundaria, llega a la hipótesis alterna, aunque todas están siempre trabajándose con la nula. Así como aquí tenemos este parámetro, ¿qué crees? La potencia estadística también lo tiene. El nivel de error beta que debemos tener en una investigación no debe superar el punto 2, el punto 20. Lo deseable en una investigación en bioestadística es que nuestra potencia estadística esté en el territorio de punto 80 u 80%. Y ya lo habíamos dicho, en confiabilidad puedes estar en 95, 99, 99.9. En términos generales, que tú tengas una investigación cuyo nivel de confiabilidad fue del 95% y cuyo nivel de potencia fue del 80%, sería lo que cualquier revista indexada te pediría como mínimo para publicar tus resultados. Como lo eligen a priori, normalmente todos lo tienen, pero la potencia es común cuando estamos en nuestros diplomados que los alumnos preguntan: sí sabía más o menos qué era la potencia, pero no tenía idea de que podíamos elegirla. No es que se elija, aquí sí se tiene que medir. La potencia estadística se puede determinar a priori y a posteriori, de cualquiera de las dos maneras. Si quiero determinar la potencia estadística a priori, lo que yo tengo que indicarle a la calculadora de potencia estadística, dependiendo de la prueba de hipótesis, son, por ejemplo, con qué nivel de error quiero yo hacer mi estudio, qué tamaño del efecto busco, ahorita vamos a hablar de ese otro concepto, que además del tamaño del efecto, qué tamaño de muestra mínima tuve en el grupo 1 y en el grupo 2, ¿no? Y qué prueba estadística o de hipótesis utilicé. Voy a utilizar, perdón. Todo eso le tendrías que decir a priori. Bueno, ok, si tú quieres lograr el 80%, ¿no? Pues necesitas por lo menos, quieres lograr el 80% de potencia sin perder el 95% de confiabilidad. Estás comparando dos grupos del mismo tamaño, de por lo menos 20 personas cada uno, y deseas encontrar un tamaño del efecto de moderado a fuerte. Entonces, con esos parámetros, tu potencia finalmente sería mínimo, no es cierto, máximo del tanto por ciento, o entre tal valor y tal. Si lo calculas a posteriori, le vas a dar los mismos datos, pero pues ya se los vas a dar una vez hecho el estudio. Es un poco más riesgoso, porque imagínate que ya hiciste todo y te dices: mira, yo usé 15 en el grupo 1, 15 en el grupo 2, buscaba yo un tamaño del efecto de tamaño moderado. Ahorita les digo en qué nivel
en qué rangos es el tamaño del efecto para decirte que sea moderado, porque son diferentes las pruebas y los rangos. Utilicé una prueba TD-Student para grupos independientes y el alfa o el error que elegí fue del 5%. Y entonces la calculadora te va a decir tu potencia realmente fue de 0.54, 0.60. Ya no serían tus resultados tan confiables. Es por eso que es conveniente, antes de iniciar el estudio, una vez teniendo ya nuestro plan estadístico, determinar qué características debería yo de tener en tamaño de muestra, número de grupos, prueba estadística que voy a utilizar y confiabilidad, así como tamaños del efecto esperado, para lograr tener una potencia de al menos el 80%. Pero eso es lo que significa la potencia. Tú al final vas a publicarlo, porque casi nadie la calcula. Entonces, mis resultados se encontraron con una potencia del 0.84 a una confiabilidad de 0.95. Este es el valor T. El valor de probabilidad fue 0.001, por lo que es estadísticamente significativo, y además los otros indicadores que platicaremos en la siguiente diapositiva. ¿Sale? Pero bueno, no olvidemos estos dos, y además no olvidemos que están relacionados. Desafortunadamente, si yo quiero aumentar mi confiabilidad, eso suele tener un efecto en reducir o afectar la potencia. Es decir, mientras más confianza quiero, menos potencia tengo. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre un buen nivel de confianza y un buen nivel de potencia, y eso, insisto, va a depender del tamaño de la N, va a depender del tamaño del efecto que yo esté buscando, va a depender de la prueba de hipótesis que yo haya elegido, va a depender de todo eso, y finalmente de qué tipo de relación quiero. Un equilibrio bueno sería una confiabilidad de 0.95 y una potencia de 0.80. Voy a borrar las notas y voy a continuar con la siguiente diapositiva, en donde justamente decíamos que además de la confiabilidad y además de la potencia estadística, ¿qué otros datos tengo que acompañar en mi artículo para poder ser publicable en cualquier área de las ciencias biológicas y de la salud, bioquímica, ciencias agrónomas y demás? Bueno, puedo, por ejemplo, utilizar intervalos de confianza. Eso es muy oportuno, porque un intervalo de confianza me va a decir entre qué valor y qué valor esperaba yo encontrar el parámetro que estoy analizando. Cuando usamos estimadores puntuales es un poco más difícil, porque nosotros pues tendríamos que encontrar un valor exacto, ¿no? Si yo digo que el promedio, que la diferencia de entre los grupos va a ser de 0.3, o que la diferencia va a ser de 4.2, o que la diferencia va a ser de 1.5, si yo no la encuentro en 1.5, ¿significa que no hay la diferencia que esperaba? No. El intervalo de confianza nos calcula entre qué valor y qué valor debe estar esa diferencia, por poner el ejemplo de diferencias, para decir que existe. Entonces, si tú dices que para que la diferencia sea estadísticamente significativa, tiene que estar entre 2 y 4, o entre -4 y -2, bueno, pues significa que cualquier diferencia de -4 a -2 o de 2 a 4 es una diferencia válida. Y los paquetes estadísticos nos suelen dar siempre los intervalos de confianza. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de SPSS se ven los resultados de una prueba de TD-Student, y al final del lado derecho están nuestros intervalos de confianza. Están también, por supuesto, los estadísticos descriptivos. Si yo digo que dos grupos son distintos y lo acompaño del valor de significancia que muestra que la diferencia es estadísticamente significativa, que hice el estudio a una confiabilidad del 95% y que además hay una potencia del 80%, con lo cual puedo decir que legalmente, por así decirlo, rechacé la hipótesis nula y acepté la alterna, porque realmente mi estudio fue tan potente que logró encontrar una diferencia significativa. Pero la misma estadística descriptiva me muestra la realidad. Si tú buscabas llegar a 7.2, el control se quedó en 4.1, el tratamiento llegó a 7.6, superó el 7.2, pero además hay una diferencia de, pues sí,
prácticamente 3.5 valores de diferencia entre un grupo y otro. Entonces las medias, las desviaciones estándar, todos los indicadores descriptivos, ¿no? Por supuesto, el principal con el que empezamos la charla, el valor de significancia, que de acuerdo al lema de Neyman-Pearson, si ustedes recuerdan, lo dijimos hace unos 20 minutos, vamos a usar este valor P o significancia, que si es menor o igual al error alfa, por lo tanto rechazo hipótesis nula, si es mayor la acepto. Así que el valor de significancia, pues claro que se tiene que reportar, todos los paquetes estadísticos lo otorgan. Por ejemplo, en este caso apareció tan pequeño que el programa lo reportó como menor a 0.001. Este valor, por supuesto, es igual a cualquier alfa que hayamos elegido. Es diferente, perdón, a cualquier alfa que hayamos elegido. Por supuesto que es menor que 0.05 si fuera el que hubiéramos elegido, y por lo tanto, por eso rechacé la hipótesis nula. Entonces, los valores P, pues por supuesto que también se tienen que reportar. La potencia, ya lo habíamos dicho, de eso trata este webinar. Yo tengo que determinar la potencia. Si tuviera una potencia como esta de 1.0, es decir, del 100%, bueno, pues sería una maravilla. Tu estudio sería totalmente aceptable. Esto es prácticamente imposible. En el ejemplo lo hicimos que ocurriría, pero en términos reales, insisto, 0.80 es lo mínimo que te pueden esperar aceptar de potencia para publicar tus resultados. Y por último, el concepto que nos falta todavía aterrizar, que es el del tamaño del efecto. Porque ya me dijiste que hay una diferencia, que esa diferencia es estadísticamente significativa, que tú la esperabas de 3 y el intervalo de confianza dice que tenía que haber estado entre 1 y 4, pues 3 fue bueno. Que además tienes los valores reales. Antes el grupo control quedó en 1 y el grupo experimental quedó en 4.2. No solo está dentro del intervalo de la diferencia, sino que realmente la diferencia es de 3 puntos. Y además me muestras que este análisis lo hiciste con un 95% de confianza y que al final obtuviste un 80% de potencia. Pero nada de esto le da mucha seriedad al resultado, lo hace muy veraz, lo hace prácticamente más probable del éxito que del fracaso, en términos de que lo que estás mostrando no es una mentira. Pero eso no significa que esa verdad que estás mostrando tenga un impacto importante. Es decir, que por todo el esfuerzo que has hecho, realmente el impacto a que buscabas lograr se supere. Para eso son los tamaños del efecto, que insisto, siempre lo pongo en el caso de los tratamientos médicos porque es más fácil de entender. Si tú hiciste una investigación para probar un fármaco que iba a reducir la presión, y la reducción de presión tenía que ser por lo menos de 10 milímetros de mercurio, pues ¿por qué? Porque 10 es un tamaño clínicamente aceptable. Bajar de 130 a 120 o de 140 a 130 es un buen tamaño, es una buena diferencia. Bueno, que esa diferencia sea la buena, la puedes también valorar con el tamaño del efecto, que se puede calcular a partir de diferentes fórmulas de pruebas de hipótesis estadística, y que tienen ya una serie de parámetros en donde tú puedes, dependiendo de la fórmula, elegir, ver cuál es su parámetro. Si usas una delta de Cohen o una corrección de Hedges o una delta de Glass, vas a tener una tabla con los parámetros diciendo: si tu tamaño del efecto es menor a 0.30, entonces no existe. De 0.30 a 0.40 es débil, y así sucesivamente. Los tamaños del efecto, entonces, sí son hoy en día digamos, a dónde queremos nosotros llegar, porque es quienes realmente nos dan los resultados. Pero la pregunta es: ya sé que es potencia, ya sé que es confiabilidad, ya sé que es intervalo de confianza, ya sé que es... Ok, José Luis, pero ¿y cómo se calculan? Es el segundo punto y el último de este webinar. El cálculo de la potencia estadística se realiza a partir de, o sobre la base de, el tamaño de la muestra, el nivel del error alfa y el tamaño del efecto que yo busco obtener. Si yo quiero calcular esa potencia, necesito tener esos resultados. El tamaño de la muestra es fundamental,
y depende de el tipo de estudio. Si es solamente de una muestra, pues ese es el tamaño que nos importa. Pero, por ejemplo, si estoy comparando el grupo 1 versus el grupo 2, o como le podríamos esperar, un grupo control versus un experimental, el tamaño de la N nos va a decir de qué cantidad de elementos necesitamos tener para cada grupo. Esto es lo primero que se toma en cuenta. El nivel de error alfa, que ya dijimos, puede ser 0,5, puede ser 0,1 o puede ser 0,01. Y por último, el tamaño del efecto que dijimos nos va a decir, mientras más grande, que el impacto de esas diferencias es mayor. Para saber cómo se interpreta el tamaño del efecto, tenemos que entender que para cada prueba que usemos o para cada categoría de pruebas que usemos hay diferentes estándares. Si estamos buscando diferencias entre promedios, por ejemplo, como en una prueba TED-Student, se utiliza el índice D o delta de Cohen. Si estamos utilizando correlaciones, por ejemplo, para la chi cuadrada, pues es el índice W, para las ANOVAs es el índice F, cuando son de un factor, si son factoriales es el eta cuadrado al parcial. En el caso de la regresión múltiple es el índice F elevado al cuadrado. Y cada uno de ellos se lee con base en una tabla. Aquí podemos ver, por ejemplo, la de algunos importantes, como la TED-Student, que utiliza la delta de Cohen, y que si el resultado de ese tamaño es de 0.20 a 0.49 lo consideramos pequeño. Menos de 0.20, de 0 a 0.19, ni siquiera podríamos considerar que sea un efecto. De 0.50 a 0.79 como un tamaño de efecto mediano, y de 0.80 en adelante grande. Es realmente difícil que encontráramos tamaños del efecto grandes y no realmente tuvieran el impacto en el contexto de la investigación. Es muy poco frecuente. Si yo tengo un tamaño del efecto grande, es que ese tratamiento va a ser eficaz. Llámese tratamiento clínico, una intervención psicológica, una rehabilitación motora, un tratamiento para la tierra para aumentar su fertilidad. Este es justo, el tamaño del efecto que tenemos nosotros que saber interpretar y que, insisto, vamos a requerir para poder generar estos cálculos. Pero si bien es cierto, estos webinars introductorios son teóricos y en el diplomado en bioestadística vamos a aprender a calcular todo esto. Para cerrar este webinar vamos a mostrar un ejemplo de cómo estos indicadores se pueden traducir en realmente un impacto en nuestros resultados de investigación. Lo que voy a mostrar aquí se calculó con SPSS, pero bien también se podría haber calculado con esta herramienta que les dejamos totalmente a su alcance, que es la herramienta de G-Power, que es un programa totalmente gratuito desarrollado por la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf en Alemania, y que el departamento de psicología pusiera a nuestro alcance de manera gratuita en esta página web. Se puede descargar para Mac, para Windows, se instala muy rápidamente y se pueden calcular en ella el tamaño del efecto, la potencia estadística, el tamaño de la muestra que requiero. Es una calculadora que calcula tamaños de efecto, potencia y tamaños de la muestra. Porque acuérdate que, como lo dijimos ahorita en la charla, como estaba mostrando en la charla, la potencia se calcula con base en ello, por lo que también yo puedo calcular el tamaño del efecto con base en la potencia, el nivel de error y el tamaño de la N, y también puedo calcular el tamaño de la N sabiendo la potencia, nivel de error y tamaño del efecto buscado. Aquí les dejo un artículo bien interesante de cómo la potencia estadística y el tamaño del efecto y la sensibilidad, que es el concepto que define la capacidad que tiene una prueba estadística de lograr el objetivo para el que fue construida, y
un artículo muy pequeño, que es un video, un tutorial corto, perdón, sobre el uso de G-Power. En el diplomado trabajamos esto tanto con G-Power como con SPSS. Nuestro diplomado de bioestadística, aunque está enfocado en aprender a elegir los instrumentos estadísticos, qué características tienen que tener nuestros datos, en ejemplos y sobre todo interpretar los resultados. No está tan enfocado en el procedimiento para ejecutarlos, sino en cómo elegirlos de manera correcta y cómo interpretar sus resultados. Tiene acompañado todos los procedimientos que se ven en el diplomado, vienen acompañados de una serie de cápsulas de video descargables, guías con ejemplos reales, diagramas de selección de instrumentos estadísticos y manuales técnicos para que ustedes puedan usar SPSS versión 29 y hacer todo esto. Es como tener dos diplomados en uno. De hecho, tenemos un diplomado solo para aprender a usar SPSS, donde todo se enfoca en ello. Este diplomado de bioestadística es más bien para aprender a usar la estadística, pero gratis, por así decirlo. Ya va incluida esa parte de SPSS, que es un manual, un video manual que es totalmente descargable, ¿vale? Bueno, vamos a ver el ejemplo y con eso concluiremos el día de hoy nuestro web. Vamos a usar como ejemplo un ensayo clínico aleatorizado. En el diplomado tenemos ejemplos de medicina, farmacología, ciencias agrónomas, ecología, ciencias genómicas, veterinaria, epidemiología. Vaya, de absolutamente todas las disciplinas que usan la bioestadística. Va enfocado a todas las disciplinas que usan la bioestadística. Ahora elegimos un ensayo clínico porque un ensayo clínico conjunta a muchos expertos. Conjunta al farmacólogo, al biotecnólogo, al genetista, al médico, al nutriólogo, al psicólogo, a muchos perfiles profesionales que pueden estar encargados de probar que un tratamiento interdisciplinario puede tener efectividad en mejorar la salud de una persona. Juan, ¿el G-Power tiene también para hacer las gráficas? Sí, te da las gráficas también, totalmente. Y las descargas en imagen o las copias y las pegas para poderlas editar. Sí tiene las gráficas, es una maravilla y gratis, ¿no? SPSS pues tiene costo, pero el G-Power es totalmente gratuito. Bueno, empecemos con el ejemplo. Este ejemplo es un ensayo clínico aleatorizado para demostrar que un nuevo fármaco llamado Hipotensomax puede reducir la presión arterial en pacientes que están diagnosticados con una hipertensión moderada. Ese es el objeto del estudio, ¿no? Determinar que el Hipotensomax disminuye significativamente la presión arterial de personas con hipertensión moderada. Es un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego y controlado con placebo. ¿Qué significa esto? Que se van a elegir una muestra de participantes, acá está ya su población, adultos de 40 a 65 años diagnosticados con esta afección. Se excluyen pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, diabetes, que estén tomando otros medicamentos para la hipertensión o que tengan una hipertensión severa, bla, 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 pues todo lo que dice aquí, pero se caracteriza como un ensayo clínico aleatorizado porque de los participantes que se hayan elegido se aleatorizaron la mitad y la mitad en el grupo control y en el grupo experimental. El grupo experimental recibe al Hipotensomax y el control recibe placebo. Doble ciego porque los clínicos que dieron el fármaco y que observaron el seguimiento del tratamiento no sabían si habían dado el fármaco o el placebo, solo lo sabían los líderes de la investigación. ¿Sale? Bueno, aquí están ya los criterios, ya la metodología específica. Fueron 64 participantes, divididos 32 para el grupo de tratamiento, 32 para el grupo control. La intervención se enfocó en la toma de una dosis diaria del medicamento durante 12 semanas. Las mediciones se hicieron, fíjense, todas las mañanas en reposo durante 2 semanas como línea base antes de empezar el tratamiento, y posteriormente se continuó el registro durante las 12 semanas.
al final se obtuvo un promedio de la línea base y del periodo de tratamiento y se calculó una diferencia entre ambas. Ojo, esto es importante, no se está midiendo la presión, sino la diferencia de la presión arterial antes y durante el uso del fármaco. Entonces, si acá el promedio era 140 y durante el tratamiento bajó a 120, 140 menos 120, hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio en la medición de presión. Esto es lo que se analiza, la diferencia. Obviamente, mientras más grande sea la diferencia, pues más oportuno es el tratamiento. Se plantean las hipótesis estadísticas que vemos ahora en pantalla, la hipótesis nula que plantea siempre la igualdad, porque la hipótesis alterna está directamente buscando observar, fíjense, que la diferencia entre la presión antes y durante el tratamiento será mayor en aquellos que recibieron el tratamiento, los que recibieron el grupo experimental, que con respecto de quienes recibieron es decir, la diferencia de presión, la disminución será mayor en ellos. Y la nula plantea la igualdad o lo opuesto, que la diferencia sea mayor en los que no recibieron el tratamiento que en los que recibieron el tratamiento. ¿Qué análisis estadístico se propone? Bueno, se propone utilizar la TED-Student, pero ¿por qué? Fíjense, en nuestro diplomado, les decía yo, tenemos una serie de guías y de diagramas de decisión que nos ayudan a elegir el instrumento correcto. Acá ahora mismo en pantalla estamos observando la guía de la TED-Student para muestras independientes, que es un instrumento de trabajo, y ahorita le respondo a Juan su pregunta en un segundito, que es un instrumento de trabajo que nos tiene siempre un ejemplo y un diagrama que, si nosotros vamos rastreando en el ejercicio de nuestra investigación, si nuestro objetivo es comparar dos grupos, si nuestra hipótesis está planteando diferencias de esta manera, si solo tengo una variable independiente categórica, que es, pues sí, los que recibieron y los que no recibieron el tratamiento, incluso veámoslo con respecto del hipotenso max. La hipótesis plantea la diferencia, que la diferencia entre las hipertensiones será mayor, o sea que habrá más disminución en el grupo experimental que el control. Solo tengo dos grupos y se calcula a partir de promedios de diferencias. Entonces, si estoy comparando dos grupos a través de sus promedios, mi hipótesis, si es como esta, la hipótesis alterna plantea que el grupo experimental tendrá una diferencia más grande que el grupo control, y la nula es que es igual o menor. Mi variable independiente, por supuesto que es nominal, es categórica, dicotómica, porque es quien recibió el tratamiento y quien no recibió el tratamiento. Es decir, la variable independiente es el tratamiento en dos grupos, quien sí y quien no lo recibió. Y mi variable dependiente es escalar, es una variable cuantitativa, continua, escalar o de razón, porque se está midiendo en milímetros de mercurio la diferencia de presiones. Ahora bien, decíamos, tenemos dos grupos independientes, porque el grupo control está formado por unidades de análisis diferentes al experimental, así que podría tomar la prueba TED-Student siempre y cuando, como es una prueba paramétrica, tenga yo, además de estos requisitos de las variables que ya observé que tengo y de los grupos, que las distribuciones de los datos de ambos grupos sean normales y que exista homocedasticidad u homogeneidad entre varianzas, como se quiera usar el término. Eso se tiene que determinar para poder elegir este instrumento. La segunda cara de las guías trae el procedimiento en SPSS, los resultados y su interpretación, ¿vale? Esta va para ustedes, es totalmente gratuita, la pueden descargar desde este material, y como ven, por eso habría que utilizar la prueba TED-Student. Aquí ya nos están indicando a un nivel de error del 5%,
pero hay que demostrar que se cumpla la normalidad, la homogeneidad entre varianzas, luego ver los resultados de la T-de-Student y la potencia y el tamaño del efecto. Nos pregunta Juan, el tamaño de la muestra según Raúl Rojas Soriano no debe ser mayor de 50 para poblaciones pequeñas, ¿es verdad? Una población pequeña tiene justo por definición, de acuerdo al teorema del límite central, que tenga menor, siempre menor a, de acuerdo al teorema del límite central, 30 observaciones. Un grupo de 30, de menos de 30 observaciones ya es un grupo pequeño, ¿vale? Pero hay diferentes autores, dentro de los cuales se puede destacar al que usted hace mención, que plantean que las muestras pequeñas realmente son menores a 50, y esto afecta para varios indicadores, no solamente para la prueba T-de-Student, por ejemplo, que tiene por lo regular preferencia de uso con grupos pequeños, menores a 50 o 30, pero también afecta para, por ejemplo, la normalidad, porque en el caso de la normalidad, lo mismo, hay pruebas para grupos pequeños o para grupos grandes. La prueba para demostrar que los datos sean normales para muestras pequeñas es Shapiro-Wilk, para muestras grandes es Kolmogorov-Smirnov. Y volteamos nuevamente lo mismo, que es una muestra pequeña y una muestra grande. Yo en lo personal siempre me decanto por el teorema del límite central, que vaya, es la piedra angular de la estadística inferencial en el término estricto en la paramétrica, que es de 30. Si menos de 30 ya es una muestra pequeña, de 30 en adelante es una muestra grande, pero también pueden utilizar el parámetro de 50 siempre y cuando lo citen, pero sí, entendiendo que sea menor a 30 o menor de 50, si ustedes están usando cualquiera de esos dos parámetros, las pruebas a veces se van a poder utilizar siempre y cuando tengamos una muestra pequeña o una muestra robusta, ¿sale? Es importante tenerlo. En este caso, yo insisto, me quedo más con el de 30, Juan. Yo prefiero ese parámetro. Si es menos de 30, la muestra pues ya es pequeña. Arriba de 30, la muestra es grande, ¿vale? Por grupo, ojo, no es... O sea, tú puedes tener 30 en un grupo, 30 en el otro grupo, eso no hace que la muestra sea de 60 porque es por grupo. Si solamente es un grupo, bueno, pues ahí solo nos programaríamos por eso, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver los resultados. Este justo es uno de estos casos en donde tenemos un grupo de tratamiento de 32 y un grupo control de 32 participantes, porque teníamos 64, ¿vale? En este caso, vamos a observar aquí las diferencias. Estas ya son las diferencias. El participante 1 tuvo una diferencia antes y durante el tratamiento en la sistólica de 17.49 milímetros de mercurio y en la diastólica de 10.81. El participante 2, estas fueron sus diferencias y así hasta llegar a 32. Y en el control aquí vemos las diferencias. No solo son más pequeñas, sino que en algunos casos son negativas. ¿Qué significa que sean negativas? Que en lugar de bajar, subió la presión durante el periodo de tratamiento porque recibió el placebo, no el tratamiento. Entonces, ya con estos promedios, lo que yo voy a comparar con las T-de-Student, pues es este versus este, con una T-de-Student, y este versus este con otra T-de-Student, porque la T-de-Student, recuerda, admite solamente grupos y a cada grupo un promedio. Solo tengo aquí la posibilidad entonces de sacar el promedio de la sistólica y luego el promedio de la diastólica, y por eso tendré que usar dos testes. Vamos entonces a ver ya los otros indicadores. Aquí está lo que les decía. Primero, para estar seguros de poder utilizar una T-de-Student, tenemos que determinar si hay normalidad o no. Aquí se eligió justo Kolmogorov-Smirnov porque la N es mayor a 30. Bajo teorema del límite central, para nosotros ya sería una muestra grande. Si hubiese sido menor a 30, hubiéramos preferido utilizar Shapiro-Wilk, que no fue el caso.
el programa SPSS aquí nos da los resultados de la distribución de normalidad en las presiones de las dos, sistólica y diastólica, en cada grupo. Por eso tenemos 4 valores. Y en este caso, como en el de la homocedasticidad, tenemos que aceptar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula nos dice que los datos son normales y la hipótesis nula nos dice que hay homocedasticidad. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula plantea que la distribución de la variable que estoy midiendo es igual a la distribución normal. Acuérdense que la hipótesis nula siempre tiene la igualdad. Y en el caso de abajo nos dice que las varianzas de cada grupo, la varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2, son iguales. Esto es homogeneidad o homocedasticidad. Por eso en todas tengo que aceptar la hipótesis nula. Y recuerden que usamos el lema de Neyman-Pearson. Vamos para estos ejemplos a utilizar siempre un alfa de 0.05. Si la significancia es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Si es mayor a 0.05, de hecho es menor o igual, acepto hipótesis nula. Todos estos valores son mayores a 0.05 y por eso en todos acepto hipótesis nula. Y en el caso de la homogeneidad igual, 0.166 y 0.327 es mayor a 0.05, por lo tanto acepto hipótesis nula. Es decir, los 4 grupos presentan distribución normal y los grupos de la presión sistólica, el control y el experimental, tienen homocedasticidad, y los grupos de la presión diastólica, control experimental, tienen homocedasticidad, por lo que puedo continuar con la T de estudio. ¿Qué decíamos después? Los descriptivos nos dan un muy buen resultado, porque aquí yo ya puedo observar cómo el grupo experimental tuvo un promedio de diferencia de 16, es decir, bajó 16 milímetros de mercurio la presión en el experimental con respecto de los 3.18 del control en la sistólica, y en la diastólica fueron 10.23 milímetros de mercurio en promedio versus 1.11. Ya con el puro descriptivo, sus desviaciones o errores también, puedo ver que la diferencia parece ser importante. Un clínico diría, no, pues sí, 16 y 10 milímetros de mercurio es clínicamente algo importante. Pero solo podemos decir que esta diferencia es estadísticamente significativa si el valor de la diferencia, el valor P de la diferencia es nuevamente menor o igual a 0.05, que será nuestro alfa. Rechazaríamos la hipótesis nula y por lo tanto concluiríamos en favor de la hipótesis alterna, que nos diría que la diferencia fue mayor en el grupo de tratamiento que en el grupo control. Y para eso requiero ya de la T de estudio que aquí vemos en pantalla. La primera para la presión sistólica, la segunda para la diastólica. Aquí está el valor T obtenido, ese que se reporta en los artículos como T igual a 18.034, y a la derecha está el valor P que se obtuvo, que es menor a 0.001. Elegimos el valor unilateral porque solo estamos buscando la diferencia en una dirección. Estamos buscando que sea mayor la diferencia, o el resultado sea mayor en el tratamiento que en el control. Si hubiéramos buscado simplemente diferencias sin decir quién tendría más y quién tendría menos, hubiéramos elegido el bilateral, pero como aquí sí decimos que este va a tener más grande la diferencia que este, eso es unilateral, y este es el resultado que normalmente vemos en los artículos. Como en ambos casos es estadísticamente significativo, rechazamos, no tenemos evidencias para conservar la nula, la rechazamos y nos quedamos con la alterna y planteamos que la diferencia es mayor en los que recibieron el tratamiento. Además, puedo observar que los intervalos de confianza me dicen que una diferencia es significativa si se encuentra entre
14 milímetros de mercurio y 11 milímetros de mercurio. Si es de este tamaño, se puede considerar estadísticamente significativa, y de 8 a 10 la diastólica. Quedó finalmente en 18 y quedó finalmente esta diferencia va con base en el resultado real que nosotros hayamos obtenido, y pues incluso la supera, ¿vale? Ahora bien, por último, casi por último, decíamos, necesito acompañar de un tamaño del efecto, porque si no, de nada me sirve el tamaño del efecto, y sin potencia estadística. Yo solo puedo decir hasta ahorita que para ambos grupos la diferencia es estadísticamente significativa, porque en ambos grupos la diferencia obtuvo un valor de significancia menor a 0.001. Hay muy poca probabilidad de que la diferencia sea nula, y por eso decimos que existe y aceptamos la alterna. Pero esto no nos sirve de nada. Ya supimos que nuestra probabilidad de error alfa fue de 0.5, pero no nos sirve de nada si no sabemos cuál es nuestra potencia y cuál es nuestro tamaño del efecto. El programa G-Power, así como SPSS, te va a permitir calcular ello. Y por ejemplo, en este caso, aquí lo vemos en SPSS, para nuestros resultados con grupos de 21 cada uno, habiendo obtenido con este valor de error de 0.05 y con los resultados de arriba, es decir, el programa te va a pedir cuál fue el promedio y las desviaciones estándar de cada grupo, si los grupos fueron del mismo tamaño, el número de elementos en cada grupo y el nivel de error alfa. Una vez que metas todo eso en la calculadora, te va a decir tu potencia real es esta. Tú esperabas esta, pero realmente obtuviste una potencia de 0.817. Superaste la de 0.80. Tu probabilidad de tu potencia se calcula en el 81.7%. Maravilloso. Y el tamaño del efecto, aquí lo tienes. Tu tamaño del efecto fue de 0.80. Se utiliza la delta de Cohen y el parámetro en las tablas es este. Un tamaño del efecto para esta prueba, TD-Student, medido por la delta de Cohen, arriba de 0.20 ya se hubiese notado un efecto. Pequeño, pero existente. De 0.80 en adelante el efecto sería grande. Estos son los dos indicadores que, si tú no olvidas poner en tu investigación, y por supuesto son tan buenos como estos, ya no va a haber prácticamente oposición a tu estudio, ¿vale? Aquí está lo que decíamos, en este caso en particular, para nuestro estudio en la realidad, que obtuvo un tamaño del efecto de 2.84 y un tamaño del efecto de 1.84. Para los grupos que teníamos nosotros es bastante bueno, y podemos entonces publicarlo. Nos dice Juan, ¿en qué libro se argumenta que el tamaño de la muestra de 30 es válida? En todos y cada uno de los libros de estadística inferencial. ¿Por qué se lo digo? Porque la estadística inferencial se argumenta a partir del teorema del límite central. Ya basados en ese límite central, cada prueba de hipótesis puede tener sus cambios. Es decir, la potencia y la confiabilidad de las pruebas va a tener diferentes parámetros para conseguirte. Si estoy utilizando una prueba T, una Wilcoxon, una chi cuadrada y una TD-Student, o la que ustedes gusten, hay pruebas que, para que su sensibilidad no se afecte y por lo tanto tengamos buenos niveles de potencia, sin dejar de lado una confianza por lo menos del 95%, requieren de requisitos. ¿Requisitos como cuál, Juan? Requisitos como
la homocelasticidad como la normalidad. En algunas otras pruebas está, por ejemplo, principios como la multicolinealidad o la diferencia entre la normalidad no se calcula en los valores de los grupos, sino en los valores de los residuos. Vaya, cada prueba tiene sus adecuaciones. Y a partir de ahí, ciertamente podemos encontrar textos en donde nos dicen que para cierto tipo de pruebas la sensibilidad puede afectarse con muestras menores a 20, 30, 40 o 50. Es ahí en donde el tamaño de la muestra puede cambiar de 30, de 20, de 40 o de 50. Pero eso ya tiene que ver con cada instrumento, porque la base general de la estadística para decir que cualquier muestra es pequeña o grande, independientemente del instrumento que se vaya a utilizar, es el teorema del límite central, que es pues el teorema central en cualquier libro de estadística que usted encuentre. Insisto, porque ese es el resultado general. Es como cuando encontramos en los libros de estadística que para que las pruebas sean paramétricas se tiene que medir la homocelasticidad y la normalidad, y uno cree, bueno, pues ya, eso es suficiente. Y luego encuentro un texto de estadística multivariada en donde te dicen, bueno, pero para la regresión necesitas multicolinealidad, necesitas mostrar una alineación, un ajuste al modelo lineal, necesitas encontrar la normalidad con los residuos. ¿Por qué? Porque cada prueba, a partir de la base de la estadística, va cambiando. Entonces, en términos generales, las muestras pequeñas o robustas, sin importar el instrumento estadístico que se esté eligiendo, van sobre el supuesto de teorema del límite central. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Ese teorema dice que una muestra tiende a aproximarse a la distribución normal a medida de que su n aumente. Y a partir de 30 observaciones, la probabilidad de que una variable se comporte de manera normal es la mínima que se necesita. Y de ahí en adelante. ¿Eso significa que con menos de 30 puedo encontrar yo una distribución normal? No, claro que se puede, pero es muy poco probable. Así como también existe la poca probabilidad, pero existe de que una muestra de 60 siga mostrándose anormal. Entonces, la base de la muestra mínima de 30 es la estadística clásica, el teorema del límite central y el teorema de Chebyshev, que está en cualquier libro o en los artículos de los autores Gauss y Chebyshev hace ya muchísimos años. Seguramente, insisto, si ya nos vamos a cada prueba en particular, y vamos a ir encontrando datos diferentes y no hay que buscar ya un estándar. ¿Por qué? Porque va a cambiar de prueba en prueba. Es decir, para algunas pruebas nos van a decir que se requieren 20 datos mínimo, otra va a decir que requiere 50, otra va a decir que requiere incluso más, como por ejemplo para tener una regresión logística confiable. Si yo no tengo por lo menos 100 datos probabilísticos evidentemente, además de que el cálculo del tamaño tenga que ver con el tamaño de la población, pero al menos 100 datos, no voy a encontrar un modelo confiable. Pero ahí sí ya es de acuerdo a cada instrumento que se esté utilizando. Y ya no sería solamente con 30 o con 40, sino dependiendo del instrumento. Por eso insisto, yo siempre me voy al de teorema del límite central, porque ese es el general, sin dejar de lado que cuando vaya a utilizar una prueba o un modelo, tengo que conocer ya las especificaciones de cada uno de ellos, que pueden a veces ser distintos al general, ¿vale? El único que es, digamos, que nos tenemos que aprender que no puede ser menor es 30, porque es de la estadística general. Y a partir de ahí, pues cada prueba nos va a otorgar diferencias entre cada una de las algoritmos. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. Y a veces va a encontrar uno, insisto, no solo con el tamaño de la muestra, sino con otros conceptos como la homocelasticidad, como la normalidad, que dependiendo del instrumento puede o no requerirse, a pesar de que se debería de requerir porque está en una categoría que sí lo requeriría, pero ese algoritmo tiene la ventaja de no necesitar. Como el caso de la TD-Student, que hay una versión en donde no se requiere de homocelasticidad.
por poner otro ejemplo, ¿vale? Pero esa es la situación. Acá no es que es un argumento en sí en particular, sino es el argumento base de la estadística, teorema de límite central y teorema de Chebyshev. Y una vez teniendo estos resultados, para concluir, hacemos siempre la misma serie de pasos. Primero interpretamos, en este caso se interpreta el intervalo de confianza, se interpreta la media, la desviación estándar, la significancia estadística, la potencia, el tamaño del efecto. Cada uno de ellos nos va a llevar a una conclusión y finalmente podemos tomar decisiones como en este caso aprobar o no el uso de ese par. Les invito a que en este apartado, conforme lo vayan revisando lo aquí revisado, pues leyendo los resultados, participen dejándonos su interpretación de este caso en particular, ¿vale? Y bueno, pues con esto hemos llegado a el fin de este segundo y último webinar previo a iniciar las actividades el próximo 10 de diciembre del diplomado cuarta generación de este ciclo y la última de este año de bioestadística. Aquí les dejo ya el temario para quienes ya están inscritos, pues ya lo habrán visto en plataforma, y para quienes no, o si todavía no lo tienen o todavía no tienen acceso a la plataforma, pues aquí se los dejo. La página web en donde pueden llegar a directamente el sitio donde se explica todo al respecto de pues fechas, contenidos, las constancias que en este caso otorga el instituto y el diploma que otorga la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, la SECTEI, al término del diplomado, siempre y cuando se haya cursado y acreditado todas las unidades. Y bueno, además de los precios y planes de pago que pueden encontrar aquí, o visitar nuestro sitio web en donde pueden encontrar más ofertas, no solamente este diplomado de bioestadística, en donde por ejemplo retomaremos este tema y aquí simplemente vimos qué es, para qué sirve y cómo se interpreta, pero vamos en el diplomado a utilizar los programas para calcularlos realmente, ¿no? Calcular tamaño de la muestra mínimo, calcular potencia, confiabilidad, bueno, eso no se calcula, eso se elige, pero mostrar cómo se elige y tamaños del efecto, así como otros indicadores. Les agradezco mucho, muchas gracias Juan, muchas gracias a Claudia, muchas gracias Julián, Rueda, y obviamente pues a quienes van a ver ya una vez montado esto en el grupo del diplomado. Va a estar aquí, siempre va a estar ahí publicado para que lo puedan ver quienes hoy por cuestiones laborales no pudieron estar con nosotros. Agradezco mucho su atención, no sé si quieran añadir algo antes de despedirnos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes por su atención. Ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos pronto. Me toca empezar a mí el diplomado. Yo doy la primera unidad. Ya después varios profesores vamos interactuando, intercalando unidades. Somos un grupo de varios profesores los que damos clase en este diplomado. Muy bonita noche. Cuídense mucho. Nos seguimos viendo pronto. Hasta luego. Que estén muy bien.